a veces, no siempre, pero a veces el poder se acaba si lo usas. Sí. O sea, hay cosas que te dan una serie de beneficios en la medida en que tú tengas una cierta capacidad de fuerza, ¿sí? Que está a la vista de los demás, que saben que puede destruirlos, pero si la usas, entonces ahí se acaba. El ejemplo más claro lo tenemos recientemente con Noroña. Sí, él tiene poder, lo ejerce, lleva a un hombre, lo humilla. ¿Y cuál es la consecuencia de eso para Noroña? O sea, el derrumbe. Ahí se acabó Noroña. Sí, en esta elección la persona más mencionada fue la mamá de Noroña. Y sin haberse postulado para ningún puesto, ¿sí? Entonces, ahí se acabó. Igual aquí puede suceder. O sea, por ejemplo, tienes el poder. Ok, ahí lo tienes. ¿Y luego qué vas a hacer? Ejercerlo. Agarras a Salinas Pliego y le quitas las televisoras, les quitas todo. Y empiezas enloquecido, expropiese y haga esto y esto otro. Pues ahí se van a acabar. De hecho, yo creo que estos han sido pues muy conscientes de que se pueden derrumbar si hacen cosas, y por eso cuando de repente las tentaciones los mueven en un cierto sentido, pues le dan reversa, como esa intervención del ejército en el evento musical, ¿sí? Ahorita que están haciendo, pues diciendo nosotros no ordenamos nada y ya destituimos a ese, destituimos a ese otro, porque es un poder que si lo ejerces se te acaba. Y es un poder que en este caso particular es endeble por lo que comentamos en otras ocasiones, la composición de fuerza. O sea, Morena tiene una fuerza pero muy extraña porque son los pobres, que son normalmente automarginados. Ya de las clases medias para arriba no la tienen consigo, por eso Andrés puede salir siempre y cuando vaya rodeado de seguidores, pero no puedes andar en un aeropuerto, en un restaurante, porque te van a insultar. Pero ese es otro tema. Oye, Nos vamos. déjame dar uno más, un comentario que nadie ha hecho. Andrés Manuel fue a votar, pero sobre un escenario muy preparado, Claro, lo acabo de donde decir. lo abrazaron, le comentaron cosas positivas. No sé si él estaba consciente que era un escenario preparado o se lo prepararon para que él también se sintiera bien y se le dijera: el pueblo bueno te sigue queriendo. Oye, no hubo nadie que le agarrara las nalgas. No, tengo entendido que eso fue lo que él reclamó. Pero con cariño, sí, No con morbo. Sí, no de mala fe, de cariño, sí. Oye, como aquel que le roban la cartera y que usted no se dio cuenta que le estaban metiendo la mano. Es que yo pensé que querían otra cosa y no mi cartera. Bueno, entonces, tú dices algo con mucha claridad. Cuando se ejerce el poder de manera incorrecta, el poder mismo se acaba. Es algo natural. Aquí el problema es cuando estás perdiendo el poder y no te das cuenta de ello, que creo que es lo que está pasando con Noroña y con Andrés Manuel. Ok, eso ya entra en el siguiente tema. Ahí la dejo. Que es el tema de las consecuencias. Aquí sí nos vamos a la libre, sí, porque no estamos acotados. O sea, ¿qué va a pasar? Sí, yo soy de la opinión de que esto del domingo es el principio del fin de Morena. Esto puede parecer muy exagerado, sobre todo para aquellas personas que piensan que van a estar un milenio en el poder, ¿sí? Porque hubo una senadora, ¿sí la vieron a la senadora? Que dijo que ella pensaba que Morena iba a estar en el poder en México 1000 años. Ay, güey. Eso mismo dijo Hitler. Eso mismo y dijo Hitler. Y duró 12 años. Y duró 12 años. A ver, Más bien 6. ¿cuáles son las consecuencias? Yo creo que hay muchas y son múltiples, y yo solamente quiero hacer una ronda, en este caso, sí, compañeros, donde nosotros digamos solamente una consecuencia, ¿sí? Y luego le pasamos el micrófono a otro que nos diga otra consecuencia y al otro, y así nos vamos, sí, para que no se nos empalmen todas. Entonces, ¿qué es lo que yo creo de esto como consecuencia?
que Claudia queda debilitada ante un poder fuerte que está en Estados Unidos, queda debilitada y expuesta en México como una persona que no tiene poder, no tiene el poder para que la gente haga lo que ella quiera, ¿sí? Y que, como tú lo señalabas, tienen pies de barro o son, como dirían los chinos, tigres de papel. Y entonces allí se da una situación interesante que tiene que ver con las oposiciones, ¿sí? Y entonces esa es otra consecuencia, que pudiera la oposición fortalecerse, pero a final de cuentas, sobre esto yo llego a la idea de que en la elección del 27 pudiera Morena, tal vez sería exagerado pensar que perdiera la mayoría, pero por lo menos yo creo que en la elección del 27 no va a conseguir la mayoría calificada, ¿sí? Como una consecuencia de esto. Bueno, eso, si no se aplica la ley en las nuevas condiciones que está. Ok, tienes a los jueces y puedes hacer alguna barbaridad, pero entonces cierras este capítulo y abres el capítulo de los chingadazos, ¿sí? Porque miren, tal vez ya estamos en el capítulo de los chingadazos. Cada vez salen más cosas de los muchachitos estos que asesinaron. Y pudiera ser que están siendo víctimas de actividades particularmente expropiatorias de la Ciudad de México. Pero bueno, básicamente es lo que yo pienso sobre este tema de las consecuencias. Ustedes, tú Ernesto ya tienes el micrófono. ¿Qué piensas de lo que pasó? ¿Qué va a pasar? Nada. Que es una disfunción brusca de un órgano que trae como consecuencia una caída que puede ser estrepitosa o de manera suave. Eso es lo que pienso. ¿Tú crees que como consecuencia de esto, y sobre todo si tuvieran ellos conciencia de eso que estás diciendo, ellos pudieran hacer un cambio en su forma de ejercer el poder? Mira, la gente que está en el poder es muy reticente. Yo platicaba con una gente del poder y le decía que el poder tiene dos características: se pierde por el uso o por el transcurso del tiempo. Okay. O sea, y yo le decía, tú usas el poder, se te va a ir acabando. Y el transcurso del tiempo, lo uses o no lo uses, se te va acabando. No. Y yo le decía, ya tenemos un año, te faltan 5. O sea, y cada día, velo contando. Entonces, quien llega al poder es reacio. Yo platicaba con un secretario general de un problema que había en Nuevo León y le dimos solución y habló con el gobernador. El gobernador así como que no pasa nada. Se armó un broncón de todos los demonios. O sea, son reticentes al oído. Okay. Normalmente no. Yo creo que este es un jalón de orejas porque falló el órgano que estaba encargado de esto. No es una derrota total de Claudia, es una derrota de Morena, el partido que está operando con todo el apoyo económico de instrumentación del Estado, y ni así pudieron. Eso es lo grave de este asunto. Entonces, hacia adentro de Morena debe, no que tiene, o a lo mejor no lo hacen, que hacer un análisis muy profundo de esto que puede ser. Lo digo yo en este escrito que te mandé, cuando digo que es el apocalipsis. El apocalipsis es una destrucción, una acabe, o una revelación para algo que venga bueno. Sí. Esto lo pueden tomar o como un apocalipsis desde el punto de vista de destrucción, o lo pueden ver como una oportunidad. Este es el momento en que Morena tiene que hacer autocríticas adentro, porque lo que está perdiendo es mucho y se puede hacer más. En ese sentido, Ernesto, ¿tú crees que estaría ahí como parte, digamos que
medular el rompimiento entre Claudia y Andrés Manuel? No, no puede haber rompimiento. Tendría el aspecto de un rompimiento es cuando tú tienes al ejército y el ejército está con Andrés Manuel. Así de simple. Porque les dio muchísimas cosas. La señora tiene parte del poder, pero no todo el poder. La única opción que pudiera ser un rompimiento fuera con apoyo externo. Claro. Esa es la única oportunidad. Está clarísimo, o sea, ¿a qué se debe la efectividad de Harfuch? Es claro que tiene apoyo de los gringos. Sí. Entonces, ahora, déjame decirte, hay en todo el país, ayer se descubrió que una persona que maneja el IMSS había hecho una serie de tropelías de miles de millones de pesos. Y luego hay problemas en la Clínica 25, un médico residente se suicidó por el manejo tan terrible que le estaban teniendo. Entonces llegó un momento que se suicidó. Hacia adentro encontraron la compra de una serie de artículos a lo doble de su precio y le dijeron a la señora y eso se llevó ya a discusión. Esa es una. Ayer la directora o la secretaria de Cultura de la Nación tiene parado todos los museos del país y cuando le preguntan, oiga, ya están abiertos. Entonces todo el mundo se va ahí y resulta que no. Ahora, ¿cuál es el motivo de por qué están cerrados? Bueno, lo que pasa es que antes era la policía del Distrito Federal o de la Ciudad de México, la policía auxiliar que le llaman allá en México. Y esta contrata una empresa privada. Y la empresa privada es el gran negocio. Si tú ves la cantidad de precios y de presupuestos, es un 40% más de lo que pagaban a los otros. Los otros pedían un 20 y no se los dieron, pero acá contratan un 40. Entonces empiezas a ver por todos lados un manejo inescrupuloso del poder. Y eso la gente lo empieza a ver y va a terminar. Y yo le decía a una de Morena, cuiden eso porque al final del día les va a pasar lo que al PRI. Llega un momento en que ya nada más, aunque no sea cierto, te lo creen porque estás viendo este tipo de cosas. Eso del suicidio del doctor es un problema grave, ya está a nivel nacional. Está grave, es un problema adentro del IMSS, de la carga de trabajo, de la manera en que los tratan. La gente que está llegando a las direcciones es gente totalmente soberbia, totalmente sin ninguna, digamos, situación de convencer, de saber. Simplemente yo se hace esto porque se hace. Y entonces pierdes el sentido de emotividad, de decirle a la gente, hoy acaban de descubrir que México pagó 35 millones de libros a Cuba. Entonces, otro problema que lo van a sacar, ¿de dónde sacó ese dinero? Todo el rollo, entonces, fue en la época de Andrés Manuel. Entonces, hacia adentro de Morena, creo que tiene que hacer una refundación, una reconstrucción de Morena, si no van a terminar con buenos resultados en las próximas elecciones. Esa es la visión de alguien de fuera, que no es de Morena, que simplemente, así como lo dijimos en el PRI, así como lo dijimos cuando estaba el PAN, pues eso le está pasando. Muy bien. Toño, te escuchamos. Pues por lo que vamos viendo, como que las consecuencias están de la chingada para Moreno, ¿no? Medio desastrosas. Bueno, el grado de el desastre o de las consecuencias mucho va a depender de la oposición. Si la oposición no sale de su burbuja fatalista y no entiende que hay posibilidades, Morena va a seguir en el poder. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, ¿qué otra opción puede ver si la oposición no entiende la realidad que se está viviendo? Morena no ha entendido la realidad que está viviendo, pero a ella le beneficia
el no entender la realidad en un sentido, y siempre y cuando la oposición tampoco entienda la realidad que está viviendo, porque aunque sea con 10 votos, si la oposición no se pone las pilas, Morena va a seguir en el poder. Hay un ejemplo muy claro de lo que puede pasar, el caso Durango. A Durango fue Andy, fue una gran cantidad de diputados locales de aquí de Nuevo León y de todo el país, fueron mapaches, fueron operadores de Morena. Era el gran reto demostrar dos cosas: un éxito en la elección del Poder Judicial de la Federación, pero también una gran derrota para el PRI en uno de sus corazones, que es Durango. Ninguna de las dos cosas se lograron. Y allí está una lectura de lo que podría pasar en el 2027, donde Morena y la Cuarta Transformación no obtendrían la mayoría calificada. Y yo todavía sigo teniendo dudas de que la Cuarta Transformación sobreviva, porque si nos vamos al caso Veracruz, allí el Partido del Trabajo les fue muy bien. Sí, Morena, cuando va con Morena, y yo lo he dicho, el PT se transforma en un partido migajero, donde solamente le dan migajas. Pero como en el caso de Veracruz, cuando van solos, salen fortalecidos. Aquí uno de los grandes retos para Beto Anaya, es decir, continuamos con la Cuarta Transformación a pesar de la debilidad, a pesar de que nada más nos den las migajas, o buscamos nuestro propio camino. Entonces, termino diciendo esto, que si la oposición lee bien la realidad y se pone las pilas, agua, porque podrá ser un fin anticipado de Morena y de la Cuarta Transformación. Ahí la dejo. Muy bien. Ernesto. A ver. Vale la pena, porque dice, la iglesia se pregunta si fue éxito o fracaso. ¿Quién se pregunta eso? La iglesia. La iglesia. Sí, y hay últimamente yo he estado cerca. El viernes antepasado estuve en la presentación de un libro en la curia, y platiqué con algunos, entre ellos el obispo de Monterrey, y la verdad hay un sentimiento muy muy claro. Ahí en la presentación me presentaron como gente de extrema izquierda, fulano de tal y fulano, pero lo que planteó ahí el que puso el libro, que su próximo libro, este libro se llamó Francisco y su labor, es el Papa Francisco, y entonces habla él y dice que su próximo libro, el siguiente Papa será comunista, o sea, que entró. Entonces, en el manejo de los tres presentadores, la posición era muy diferente, muy, ¿qué te puedo decir? Muy dada a lo que Francisco dejó, y lo que se planteó ahí era: vamos a seguir, no vamos a parar las acciones que tienen. Y uno de ellos hace un escrito, se los voy a mandar, donde dice que si fue un éxito o fracaso. ¿Y cuál es la postura de ellos? Hace unos señalamientos y dice que fue un fracaso. Que fue un fracaso. Y ellos señalan, pues hacen todo un análisis de que los que van a votar, y dicen algo muy importante, que ningún sacerdote en ninguna de las homilías llamó a la gente a votar. Siempre, en todas las elecciones, la iglesia
le dice a sus fieles, vayan a votar. Y esta vez no lo hicieron. No lo hicieron. Okay. Entonces, pero tampoco invitaron a no votar. No, simplemente se no mantuvieron dijeron al nada. margen, sí. Okay. Por eso, simplemente, yo digo que este tipo de cosas Sí. se van a ir sumando Sí. a este gran problema de una discordancia del órgano. De los órganos directivos del país no están considerando esto. Hay una soberbia que les permite. El caso concreto de Nuevo León, le metieron mucha lana al acarreo y todo. A la 1 de la tarde, en Palacio, Samuel pidió un corte de caja. Dice, ¿cómo andamos? Y la verdad, Nuevo León, Monterrey, todo el área, fue el lugar que menos votó. No obstante, toda la desprecio. Hubo gente que le vendió a Samuel que iban a llevar 5,000, otros 4,000, otros 3,000, total. La votación iba a ser mayor que en cualquier parte de otros estados. A la 1, cuando le dan los resultados, se pone histérico, como es, se agarra los cabellos y se va. Y no va a votar. Entonces, cuando te venden ilusiones, y ahorita acaba de hablar Lomas del Mago de Oz. Bueno, yo escribí un artículo sobre eso. Y decía, tu gente, güey, es puro cuento, es una pantalla, no te creas. A la gente de MC, no es cierto, te van a... La gente que está ahí no son operadores, los operadores están en otro lado y jalan para otro lado, ¿no? Y no los tienes tú. Y ahí está el resultado, ve cuánto votó Nuevo León. Entonces, todo este detalle de lo que está pasando en el país puede ser un parteaguas, solo si la oposición entiende. No saben jugar. O sea, en este escrito que te mandé, le digo, desde el 18 le dijimos, ese es un cambio de régimen. No, olvídate, vamos a iniciar un proceso diferente. ¿A cuántas manifestaciones fuimos tú y yo? ¿Y qué se logró? Nada. Sí. O sea, no han entendido, siguen con su clasismo, con decir, a ver, si yo quiero ganarme el voto de la gente, ¿cómo jodidos voy y les digo, bola de ignorantes, son unos pendejos, no saben? Pues eres un tarado tú quieres decir que ustedes son los más sabios y deben de entender que se equivocaron, pero es de sabios equivocarse y rectificar. El mensaje de López Obrador. Pues sí, si no entienden la narrativa, no van a poder tener nada. Entonces, hoy mucha gente está a la expectativa y el poder normalmente se desgasta. Y yo le comentaba a un buen amigo de Morena, se están desgastando más rápido de lo normal. Tienen que cuidar sus manejos, sus actitudes y poner ejemplos. Metan 2, 3 veces a la cárcel, hombre, de los que están robando, pero en serio. En el IMSS pescaron un cuate que compró una medicina con un 40% mayor, ¿no? Eso lo hacía el PRI. De repente agarraba uno. Sí, 1, 2, 3 y mételos, porque es parte del show, pero les falta carnita, como le pongo yo al último. Al último, en este yo le digo, les falta carnita. Esta es carnita. Es lo básico, pero bueno, es problema de ellos. Otra vez, Lomas. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Pero antes quisiera hacer una pregunta. El dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aquí en Nuevo León el sindicato a nivel estatal, la 21 y la 50, los Isla Pérez Salazar, la CTM y todos los aliados, dirían en la época del PRI, los soldados de la revolución, se comprometieron a llevar millones de ciudadanos a las urnas, como lo hacían cuando estaba el PRI. Que el gente decía, no, pero los aliados, a Morena, a la Cuarta Transformación, la Universidad del PT, etcétera, todos dijeron vamos a llenar las urnas
de votos pro 4T y mostraron cuál es su fortaleza real. Aquí lo había comentado uno de nuestros invitados la vez pasada, que ni Lucilda, ni la sección 50, ni la 21 iban a dar resultados, lo dijo José Antonio Villalobos, que a pesar de las promesas no iba a hacer nada. O sea, el corporativismo ya se acabó, y es algo que tampoco entiende ni Claudia ni la Cuarta Transformación, porque les están dando muchas concesiones a los líderes con tal de que se dé el acarreo, y eso se acabó. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? No sé si Claudia se vaya a atrever a darle una sacudida a Morena y que caiga Andy o caiga la dirigente formal de Morena. No sé si vayan a replantear por parte del gobierno federal los apoyos sociales. Algo que cuando se cuestiona a la gente en el poder en esos momentos de la Cuarta Transformación se le dice, oye, mantenimiento, oye, hay que contratar gente porque necesitamos seguridad en los espacios públicos. Dicen, no hay dinero porque o apoyamos a los ciudadanos a través del gasto social para que nos den votos, o invertimos en mantenimiento, invertimos en seguridad, en arreglar las escuelas, en esto, lo otro. Ya el apoyo social como fin electoral, yo siento que ya está muy desgastado. Ya los ciudadanos que dijeron, esto es nuestro, está en la Constitución. Así es que no tenemos por qué agradecerte nada, Cuarta Transformación. Y estos pueden ser las consecuencias de que uno de sus factores de sostenerse en el poder para la Cuarta Transformación se esté acabando. Me refiero al voto del agradecimiento, del sometimiento, que los ciudadanos pueden decir ya basta, ahí la dejo. Muy bien. Compañeros y amigos, miren, tenemos una serie de observaciones, casi todas orientadas hacia una situación de riesgo, vamos a decirlo así, de riesgo. El riesgo se advierte, se anticipa, se previene. Sí, a veces dice la gente, no, pues yo estoy aquí para resolver problemas que se presenten. Sí, okay. La bronca es que de lo que se trata en política muchas veces, casi siempre, es que no se presenten esos problemas. Y eso es lo que se consigue cuando no estás tú preocupado por lo que está pasando, sino por lo que pudiera pasar, ¿sí? Y estás viendo en los futuros posibles cuáles son los que te pudieran generar algún problema. Sobre esa base es que yo creo están orientadas las observaciones nuestras, en el sentido de que la 4T, Claudia, ¿sí?, está en una situación de riesgo de perder fuerza. Queda, después de esta elección, debilitada ante los ojos de los Estados Unidos. Y eso debe de ser para los gringos una situación, pero muy placentera, ¿sí? Queda ante los ojos de muchos, ¿sí?, en una condición de debilidad, porque el dinero o ya no corrió y por eso fueron las cosas que vimos, o ya no está siendo suficiente para lograr que la gente haga lo que se pide, lo que se le pide. Por otra parte, ellos están insistiendo en el discurso político en la misma cantaleta que tienen años, ¿sí? Y cada vez pierde más sentido eso. A ver, tienes un problema y entonces inmediatamente acuden a volver a satanizar al que ya estaba satanizado. Ah, pero el PRI, ah, pero el PAN, ah, pero García Luna, ah, pero Calderón, o sea, eso ya no funciona. Y entonces ellos acuden a esa situación que además tiene que ver con el pasado en general, y la gente ya está planteando cosas del presente. O sea, a mí ya me vale madre todo eso, si es que alguna vez me valió madre, ¿sí? Yo lo que quiero son resultados. Yo lo que quiero es que
Oye, se está inundando la Ciudad de México. Sí, o sea, es un desmadre, el metro es un desmadre, todo es un desmadre. Y ellos están planteando que eso se atenúa o incluso se le quita responsabilidad a ellos por algo que tiene que ver con el PRI. El proceso mismo de elección hizo que se hiciera una comparación absurda. A ver, ¿qué tiene que ver una elección de jueces, sí, con una elección partidista, sí? Nada. Pero agarra los números clave y dice, a ver, 13 millones son más que 5 o que 4 o que 3 que tú tuviste en la elección pasada para la presidencia. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Sí, las comparaciones... ¿Qué? Compárate con los votos que sacaste tú. ¿Compárate con quién? Con los votos que sacaste tú. Sí, sí, o sea, el problema es que es como cuando dicen, oye, ¿cómo estás? Y hay una respuesta muy interesante acá en el contexto popular, cuando la gente dice, ¿comparado con quién? Sí, vamos a pensar que te dicen, ¿cómo estás? En el sentido de salud o en el sentido de físico, ¿no? De atracción, etcétera. Bueno, pues si tú quieres compararte con Alain Delon en sus buenos tiempos, ¿no? Al final, sí, ok, pues claro que estabas jodido, ¿no? Pues, o sea, ante una presencia casi perfecta, sí. Pero, no quiero ofender a nadie, sí, pero si te dicen, oye, compárate con fulanito, sí, no vamos a personificar en este caso, pero imaginemos una persona que está deforme, que está, pues así, pues no, pues comparado con él estoy a toda madre, sí. Entonces... Oye, ¿cómo te encuentras comparado con Oroña? Ay, bueno, pues chingón. Bueno, el punto aquí, compañeros, es que nosotros tenemos una situación donde la 4T tiene un problema donde su discurso ya no funciona, su narrativa, como dicen otros, ya no funciona. La manera de tratar de fortalecerse en el esquema de polarización, generando poder sobre la base de denostar a un adversario, eso ya no está funcionando, ¿sí? Los resultados concretos son terribles, o sea, se está estimando un crecimiento para el próximo año de 0.2 o 3%, o sea, es nada. Cuando mucho, ¿sí? Entonces, tenemos una situación complicadísima en el país y entonces nosotros tenemos pues que inevitablemente responsabilizar al gobierno de muchas de las cosas que suceden. Entonces, tenemos como consecuencias una situación donde pudiera debilitarse, pudiera también como eso que la oposición, PRI y PAN, que parece ser que ahora en Durango y Veracruz como que se les mueve la patita, pero yo tengo mucha esperanza en otro grupo, que es el de Somos México. Se está conformando como partido y hay una playa de personajes que son prestigiados, a pesar de que es muy difícil tener prestigio político en México en estos tiempos, pero ahí hay un grupo grande de personas que tienen prestigio y entonces yo creo que ellos, al participar en la elección del 27, pudieran agarrar una buena tajada de votos, y si el PRI y el PAN también agarran algo, pues no le van a permitir a Morena estar en una condición de mantener la mayoría calificada en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Por otra parte, si se siguen agudizando las broncas internas en la alianza de Morena, particularmente con el PT, y el PT se separa, ¿sí?, y se va de aliado con alguien, o incluso se va de aliado, bueno, creo que no pueden entrar en alianza de nuevo partido, pero si se van en alianza o se van solos, sí, ahí yo creo que se acaba de desmoronar. Incluso habría la posibilidad de que ni siquiera tuvieran la mayoría simple. En fin, se vienen tiempos interesantes, compañeros, hay que estar atentos. Yo espero pronto amarrar un proyecto que estoy negociando para medir otra vez la situación nacional y poder nosotros tener elementos de juicio pues más basados en
cómo está el estado de la opinión pública, que es un actor fundamental, por supuesto. Yo con esto concluyo. Si mis compañeros quieren comentar alguna cosa, los escucho con muchísimo gusto para ya irnos viendo. Bueno, para cerrar, efectivamente se vienen tiempos muy complicados en la cuestión de la economía, un crecimiento del 0.12%, prácticamente es un retroceso que va a pegar a los ciudadanos de más escasos recursos económicos y ya está pegando de manera terrible. Muchos ciudadanos ya no alcanzan ni con los apoyos sociales. Uno va a la carnicería, va a las tiendas de conveniencia y cuando ya ve cuánto tiene que pagar, dice, pues ¿cómo es esto? ¿En qué momento ocurrió esto? Eso afecta a la ciudadanía en el momento de cobrarle la factura a alguien. Aquí el problema es la narrativa de Morena, que siempre pone a los villanos que le conviene, y hay un sector de la sociedad que sigue esa narrativa. Sí, pero ya sabemos cuántos son. Sí. ¿Cuántos? 6-8%. ¿Sí? Ahora, también hay que ver otra cosa. Yo me preguntaba hace rato, y creo que en esto lo voy a pedir por primera vez en mi vida, en un gesto de humildad, le voy a pedir a Ernesto Cerda que nos dé un poco de luz, porque él conoce, no perfectamente, pero conoce a Andrés Manuel López Obrador. No, lo conoces de atrás tiempo. Sí. Había ciertas situaciones de juventud entre ellos. Bueno, y realmente Andrés Manuel López Obrador permitirá que el costo de este fracaso lo lleve en su espalda Andy y pague alguna consecuencia, porque sería muy interesante que los morenos le aplicaran la guillotina a Andy, que fue el gran operador en Durango, y ahí también cambiaría la historia de Morena, porque un golpe a Andy sería derrumbar a el ídolo de Morena, primero. Y para terminar, yo sí tengo fe en que la oposición se salga de la modorra, de ese espacio cómodo de perder para ganar, y que vaya en serio en este 2027. Yo espero hechos importantes en Nuevo León, donde la oposición pueda lograr grandes objetivos. Yo no creo, a veces me he equivocado, pero la vez que me equivoqué fue cuando pensé que me había equivocado. Yo no creo sinceramente que Morena obtenga la mayoría calificada en el próximo proceso en el Congreso de la Unión, y va a batallar para obtener la mayoría simple, a menos que se atreva a una burrada terrible, que es hacer un derroche de dinero así imparable hacia los ciudadanos, generando la fantasía de los apoyos sociales, pero como una barrabasada. Ahí la dejo. Muy bien, Ernesto, ¿quieres cerrar? ¿Quieres? Hace 12 años escribimos en Literatura y Poder unas previsiones sobre lo que iba a pasar en el siglo XXI. Consideramos que estamos entrando en el primer cuarto de siglo de este siglo XXI en un proceso muy peligroso. Es una vuelta al pasado donde se enfrentaron a regímenes liderados por hombres mesiánicos.
en el mundo nos llevó a una Segunda Guerra Mundial. Hoy estamos viendo líderes mesiánicos en Francia, en Rusia, en Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica que buscan ser el consumatum est de la sociedad, y estamos en peligro de iniciar una guerra de cuestiones funestas. En nuestro México, las posibilidades reales de crecimiento están ligadas a Estados Unidos. Estados Unidos va a crecer cuando mucho al 2.5%. Nosotros siempre andamos entre 2 y 3 puntos abajo de Estados Unidos. Entonces muy apenas alcanzaremos el 1%. En virtud de eso, creo que vienen tiempos definitorios para México. México puede ser una potencia mundial porque tiene los elementos, tiene las materias y tiene la gente, que desgraciadamente se va a Estados Unidos porque aquí no hay espacio. Yo le apuesto siempre al futuro a favor, y ojalá se cumplan los deseos de que la gente viva mejor, que eso es lo que al menos a mí me ha costado y he dedicado mi vida a favor de la gente que viva mejor. Eso es lo que yo espero. Muy bien. No, siempre habrá un culpable. Mira, la presidenta, el secretario de organización en todos los partidos políticos, tú, no sé si estuviste hasta ese grado, normalmente quien dirige, quien es responsable es el presidente. Jamás puedes echarle la culpa al de propaganda, aunque tenga la culpa. Aquí la culpable es la presidenta del Partido Moreno. Y ella, sobre ella va. Si hay alguien a quien sacrificar, yo sacrificaría a la presidenta del partido. Así se hace, así se acostumbra. Pero imagínate donde sacrifiquen a alguien. No lo van a sacrificar. No, porque estás acabando con un proyecto de sucesión. No vas a acabar el proyecto no vas a acabar un proyecto por una votación. En esta votación no es prescindible, o sea, no pasa nada. La otra, la del 27, sí, ahí sí habría que ver. Esa es la visión, esa es la realidad. Puedes especular muchas cosas, pero la realidad es que no es por ahí. Muy bien. Compañeros y amigos, estamos en una situación interesantísima. Estas elecciones del Poder Judicial traen como consecuencia pues una nueva manera de visualizar, de entender, de percibir pues a la gente que está en el poder. Yo creo que están en un alto riesgo. Vamos a ver en qué se traducen las iniciativas de ley pues para anular este proceso. Se ve difícil, pero cuando la gente plantea algunas cosas como la posible intervención de los Estados Unidos presionando a los jueces del TRIFE, pudiera esto de pronto verse ya no tan complicado, ya no tan difícil, y que se anule esto. Eso sería algo pues de gran impacto. Pero por otra parte, lo que tenemos es que si ellos logran establecerse en la Suprema Corte de Justicia y empiezan a actuar y se empiezan a ver pues limitados, complicados, o empiezan a tomar decisiones pues contrarias a lo que se esperaría de acuerdo a lo que ellos han estado criticando, ¿sí? Entonces vamos a tener una situación que se puede traducir en desgaste. Yo creo pues que estamos abriendo la puerta a unos escenarios que no se veían antes. Yo, por ejemplo,
veía como prácticamente imposible la posibilidad de que en el 27 Morena no mantuviera la mayoría calificada. Ahora parece como algo posible. Y entonces, bueno, vamos a estar en esta situación. Yo espero pues que en la próxima semana tengamos más claridad sobre algunos temas. Por lo pronto, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Un fracaso rotundo esta elección, ¿sí? Un megafraude terrible, una situación donde de pronto se ven ya desgastados los recursos, una situación de división interna donde hay cuestionamientos en contra de Andrés Manuel López Beltrán, sí, particularmente se le acusa de arrogante, sí. Se suponía que iba a ser una persona preparada y que iba a tener un manejo político pues sensato, pero aparentemente no es así. Y entonces ahorita estamos en una situación prácticamente hilarante, donde ante este escenario, sí, la presidenta sale a decir que tuvieron un gran éxito. Sí, cada vez que insiste en el tema, pues más da pie para que se vaya desacreditando un poco su figura. Pero bueno, estamos pues en esta situación muy interesante. La próxima semana veremos cómo sigue esto. Y por lo pronto yo les agradezco muchísimo su atención.